Las vitaminas, minerales y nutrientes fundamentales que necesitamos para que funcione bien nuestra memoria, nuestra concentración y nuestro cerebro en general y que tengamos una mejor salud mental son minerales. Es básico el magnesio, como ya hemos comentado en otras ocasiones, pero también el zinc o el hierro. En cuanto a vitaminas, tenemos todas las del complejo B, como por ejemplo la vitamina B1, la B6, la B7, la B9 o la B12. También la vitamina D es básica, la vitamina E, la vitamina K y también la vitamina A influye la vitamina C. Después tenemos nutrientes como por ejemplo los omega 3 y otros que después te comentaré y que te sorprenderán. Y otros hábitos además de la alimentación que son fundamentales para que nuestro cerebro funcione adecuadamente y esta memoria y concentración sean óptimas. ¿Y por qué son tan importantes estos nutrientes para que funcione bien nuestro cerebro? Porque sirven para tres cosas fundamentales. En primer lugar, para producir neurotransmisores, que son unas sustancias químicas que permiten la comunicación entre las células nerviosas. Porque sirven para producir mielina, que es una sustancia que recubre las neuronas y los cableados de los nervios y facilita la transmisión del impulso eléctrico a través de estos nervios y que fluya con mayor facilidad. Y en tercer lugar, porque sirve para neutralizar o eliminar productos de desecho que pueden dañar las células nerviosas o la comunicación entre ellas o este impulso nervioso y así facilita el funcionamiento de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso. ¿Y cuál es el problema? Que muchas personas tienen una falta en alguna de estas vitaminas, minerales o nutrientes, incluso en países industrializados. ¿Y por qué? Por malos hábitos de alimentación o por malos hábitos en general que repercuten en nuestro cerebro, y esto puede ser debido a simplemente la manera en que está formada o funciona nuestra sociedad. También puede ser porque consumen demasiados alimentos en concreto que son ultraprocesados y en este proceso de ultraprocesamiento han perdido nutrientes que son importantes, o puede ser un problema más básico de que haya una falta de nutrientes en las mismas tierras de cultivo o que haya una falta de nutrientes en el mismo ganado que después se utilizará para la alimentación. No sé si sabes que el cerebro pesa un 2% del peso total de nuestro cuerpo, pero consume un 20% de la energía total. Es decir, que exige mucho y por eso necesita nutrientes, vitaminas, minerales para funcionar de forma adecuada. Y si falla esto, habrá consecuencias y síntomas. Puedes empezar con pérdidas de memoria leves, con olvidos, puedes ir empeorando con una falta de concentración, olvidando fechas importantes, sucesos o eventos importantes, y esto puede poco a poco ir empeorando. Puede asociarse también sensación de cansancio, también el estrés, la ansiedad, que a su vez puede impactar negativamente sobre esta memoria y esta concentración porque todo esto está interrelacionado. ¿Sabes que este deterioro de nuestra memoria y nuestra inteligencia puede empezar a partir de los 30 años? Sobre todo si tienes antecedentes familiares de demencia o de enfermedad de Alzheimer, porque puede haber un componente genético. Pero en general con la edad va declinando o se va deteriorando toda esta nuestra capacidad mental. Es importante en el caso de la demencia porque los síntomas pueden empezar unos 10 años antes y es ya la séptima causa de fallecimiento en el mundo y crea una gran cantidad de sufrimiento y de dependencia en las personas. ¿Cuál es la solución? Por una parte están los hábitos de alimentación que aporten los nutrientes necesarios para que este cerebro esté sano y fuerte, y también otros hábitos que son muy importantes y que te sorprenderán. En segundo lugar, también están los suplementos que podríamos añadir, pero en el caso de que sea necesario por algún tipo de carencia o de falta de algún tipo de vitamina, mineral o nutriente que es importante. Y en tercer lugar, la actitud mental de hacerse responsable de la propia salud. Esto es muy importante, tanto si eres mayor, para evitar este deterioro y para que tengas una mayor calidad de vida, cuanto más tiempo mejor, y si eres joven, para evitar que este deterioro o esta pérdida de capacidades empiece antes de lo normal. En primer lugar, la vitamina D, que es esencial para que funcione bien nuestro cerebro y para la salud mental. El problema es que hay muchos ancianos que tienen una carencia de vitamina D y esto se relaciona a un mayor riesgo de deterioro de sus funciones mentales y también de enfermedades neurodegenerativas y también de predisposición a infecciones. Por eso es importante tener un buen aporte. ¿Y cómo conseguimos esta vitamina D? En primer lugar, por la exposición
al sol, es decir, hay que salir al aire libre, dar vueltas, que nos dé el sol sin exagerar para evitar que se deteriore la piel, pero es importante un mínimo de exposición solar. Y en segundo lugar, con alimentos como por ejemplo los pescados azules, es decir, los de tipo graso, los huevos o la leche. Aquí hay que ir con prudencia con la suplementación, en algunos casos es necesaria, pero hay que ir con cuidado porque en este tipo de vitaminas siempre existe el peligro de intoxicación por vitamina D. O sea que, en el caso de que sea necesario, habría que supervisarlo por el médico. Después tenemos todo el complejo vitamínico B, que es fundamental para la producción de neurotransmisores, para la formación del impulso nervioso y para facilitarlo. También la producción de mielina, que es la que recubre todo el cableado de los nervios y también facilita la transmisión del impulso nervioso. La vitamina B1 o tiamina la proporcionan las legumbres, como por ejemplo los frijoles, las lentejas, los garbanzos, los guisantes. Después también los cereales integrales de trigo, cebada, centeno, de avena, el arroz integral y también carnes magras como por ejemplo carne magra de cerdo o carne de res, que también son buenas fuentes de vitamina B1. En el caso de que haya una carencia grave, dará lugar al beriberi, que tiene síntomas neurológicos de entumecimiento de manos, de pies, de extremidades, por afectación de los nervios periféricos, que si hay una alimentación más o menos normal no habrá una deficiencia tan grave, excepto en el caso de los alcohólicos, en los que puede haber un síndrome de Korsakoff, en el que hay una pérdida de memoria, amnesia, o podría haber problemas en personas que tienen enfermedades que dificultan la absorción de nutrientes en el intestino. La vitamina B6 o piridoxina es importante para el sistema nervioso, el sistema inmunológico, para que funcione bien, y los alimentos que más llevan son en primer lugar los pescados azules, grasos como el salmón o el atún, en segundo lugar las carnes de ave como el pollo, el pavo, pero también la carne de cerdo, y después ya pasamos a las legumbres como los garbanzos, las lentejas, los guisantes, después los cereales integrales y también un poquito menos los frutos secos como las nueces y también las semillas como las semillas de girasol. Después tenemos a las frutas, como por ejemplo los plátanos, la papaya, el aguacate y también verduras como por ejemplo las espinacas, también los pimientos. Estos son los alimentos y es una fuente importante de vitamina B6 que influirá también la forma en que se cocine, pero hay que ir con cuidado con los suplementos porque una exageración, un exceso de vitamina B6 podría afectar al sistema nervioso periférico, es decir, dar síntomas de neuropatía con pérdida de sensibilidad, hormigueo en extremidades, debilidad, dificultades al andar. Es decir, que la fuente principal hay que procurar que sea la alimentación, a no ser que tengas una carencia importante. La vitamina B7, biotina o vitamina H es conocida por su importancia para la salud de las uñas, de los cabellos, de la piel, pero también es importante para el funcionamiento del cerebro porque interviene en la síntesis de neurotransmisores que son muy importantes como la serotonina y la dopamina. ¿Dónde podemos encontrar biotina? Principalmente en el huevo, concretamente en la yema del huevo, pero también en el pescado, en vísceras como hígado, riñones, también en frutos secos, semillas como almendras, nueces, en las legumbres, también en cereales integrales y en los vegetales de hoja verde como por ejemplo las espinacas y la col rizada. La vitamina B9 o ácido fólico, folato, es famosa porque se utiliza de suplemento en embarazadas porque es importante para el desarrollo del tejido nervioso del embrión. Podemos encontrar el ácido fólico, la vitamina B9, en alimentos como por ejemplo las espinacas, las acelgas, la coliflor, el brócoli, también en legumbres como los frijoles, garbanzos, lentejas y también en el hígado de aves como el pollo, el pavo y también en el hígado de cerdo. También en el huevo, en cereales, en frutos secos, en semillas, pero en menor cantidad. La vitamina B12 es muy importante para la producción de mielina, que recubre los nervios y sirve para que se transmita mejor el impulso nervioso y también para la producción de glóbulos rojos y de material genético. Tiene muchas funciones importantes. ¿Cómo la conseguimos? Principalmente a través de carnes, pescados, mariscos, también la leche y derivados lácteos como el yogur, los quesos, también los huevos. Es difícil obtenerlo a partir de vegetales, por eso las personas que son vegetarianos o veganas han de prestar atención a consumir alimentos que estén fortificados con vitamina B12 o consumir suplementos.
La vitamina A es importante para la visión, pero también para la piel, para las mucosas, para el hueso y para el sistema nervioso y para el cerebro. ¿Cómo lo obtenemos? Lo obtenemos desde productos de origen animal en forma de retinol o lo obtenemos de productos vegetales en forma de carotenoides como el betacaroteno, que después el organismo lo transformará en vitamina A. ¿Qué productos son estos? Los animales son la carne, el pescado azul y después también la leche, derivados lácteos y los huevos. En el caso de los vegetales, serían los vegetales de hoja verde, como las acelgas o las espinacas. Después, todo lo que son vegetales anaranjados, amarillentos, como por ejemplo las zanahorias o la calabaza, los pimientos rojos y amarillos, o frutas que también son anaranjadas o amarillentas, como por ejemplo los mangos, el melón, la papaya, el albaricoque o los tomates. La vitamina E es importante por su efecto antioxidante, que contribuye a neutralizar los radicales libres que dañan las células y se relacionan con enfermedades como por ejemplo el Alzheimer, con enfermedades neurodegenerativas. Es importante por la formación de las células, el músculo, los vasos sanguíneos y por supuesto el sistema nervioso. Debemos adquirirlo o ingerirlo con la alimentación. ¿Qué alimentos llevan vitamina E? Pues los aceites vegetales en general, también las semillas, los frutos secos, también el pescado azul, pescado graso como el salmón, el atún, la caballa, el arenque, las sardinas y después también los vegetales de hoja verde, como hemos comentado antes, las espinacas, las acelgas, la col rizada y también está en mariscos y en frutas como por ejemplo el aguacate, el kiwi, también en los huevos. Hay que ir con prudencia porque una suplementación, sobre todo si es excesiva, también podría causar intoxicación, por ejemplo, con síntomas como por ejemplo hemorragias. La vitamina K es importante para la coagulación, también para los huesos, pero también tiene importancia para la función cognitiva por efectos antioxidantes, antiinflamatorios y porque interviene en la formación de esfingolípidos que forman parte de las membranas de las células, sobre todo de las neuronas. Hay un par de estudios en los que se ha visto que se asociaba una mayor ingesta de vitamina K con un mejor rendimiento cognitivo en personas mayores y al revés en otro estudio que había un menor rendimiento cognitivo o intelectual o mental en personas que tenían niveles más bajos de vitamina K. ¿Cómo lo conseguimos? Aquí también a través de la alimentación, vegetales de hoja verde, como por ejemplo las acelgas, espinacas, la col rizada, también en el brócoli, las coles de Bruselas y también en lácteos, derivados lácteos como el kefir, el yogur y también en la carne de res. En cuanto a minerales, el primero es el magnesio, que interviene en la comunicación entre neuronas y participa en múltiples reacciones bioquímicas del organismo que ya hemos comentado en otros vídeos y que una fuente importante serían los vegetales de hoja verde. Después tenemos el zinc, que también interviene en esta comunicación entre neuronas y en el sistema inmunológico, también es muy importante y está en carnes, pescados, en mariscos y en otros muchos alimentos. Y después el hierro, que también es muy importante, ya no solo porque interviene en la síntesis de neurotransmisores cerebrales, sino también porque es importante para el transporte de oxígeno dentro de los glóbulos rojos. Y interesa también que haya un aporte suficiente. Los ácidos grasos omega 3 también son importantes para el cerebro y para el corazón, y son tres principalmente: el ALA, el EPA y el DHA. Son esenciales, es decir, que los necesitamos ingerir porque no los fabrica nuestro cuerpo. De estos tres que he comentado, el EPA y el DHA son los más importantes para nuestro cerebro y están principalmente en los pescados grasos, aunque también en algunas algas marinas. El ALA sería menos importante para nuestro cerebro, aunque sí que es importante para el corazón y para la salud en general, y está más en nueces y en semillas. La colina es un nutriente que es importante para la síntesis de acetilcolina, que es un neurotransmisor que está en el sistema nervioso y sirve para que se comuniquen las neuronas entre sí, en este caso las neuronas del cerebro, y también es importante para la formación de membranas celulares. Esto se adquiere con la alimentación, por ejemplo, en el hígado, los huevos o la soja. El ácido alfa-lipoico tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y hay estudios que indican que puede mejorar la función cognitiva en personas mayores y lo podemos encontrar en pequeñas cantidades en algunos alimentos, como por ejemplo carnes rojas, concretamente las vísceras, pero también en espinacas, en brócoli, en guisantes o en el tomate. Los aminoácidos son importantes en general, sobre todo los esenciales, pero hay dos que son muy interesantes. Uno es la L-tirosina, que esto lo podemos encontrar tanto en proteínas animales como en vegetales en general. Es un aminoácido que sirve para producir la adrenalina, noradrenalina y la dopamina,
Y por otra parte tenemos la L-teanina, que también se ha visto que es beneficioso para el sistema nervioso central y para el cerebro, y que está sobre todo en el té verde, pero en menor cantidad también en el té negro. Los flavonoides, que son el tipo de polifenoles más estudiados, son muy importantes por sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios que ayudan a proteger el sistema nervioso central y el cerebro, y que están ampliamente distribuidos en verduras y en frutas en general. La curcumina es una sustancia que tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y sirve también para proteger al cerebro y al sistema nervioso, entre otras cosas, y forma parte de una especie que se llama cúrcuma, de la cual ya hemos hablado aquí. La creatina se ha investigado mucho como suplemento para mejorar el rendimiento deportivo, pero también ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo. El tema es que lo produce en pequeña cantidad en nuestro organismo, pero también lo podemos ingerir a través de la alimentación porque está principalmente en las carnes y en el pescado. La L-carnitina es un aminoácido que está sobre todo en carnes, pescados y lácteos, y que cuando lo ingerimos sirve para la producción de energía. El problema es que pasa poco a través de la barrera hematoencefálica, es decir, la barrera que protege el paso de sustancias de la sangre hacia el cerebro, y sí que lo hace transformándose en una pequeña cantidad en una sustancia que se llama acetil L-carnitina. Y esta, cuando llega al cerebro, se transforma en L-carnitina otra vez y actúa allí. El tema es que la cantidad es baja y por eso hay personas que lo que hacen es utilizarlo como suplementación de acetil L-carnitina directamente. O sea que en este sentido no sería tanto ya un producto natural con la alimentación, sino que hay una tendencia más a utilizarlo como suplemento en forma de acetil L-carnitina. Los probióticos son alimentos que llevan bacterias y levaduras vivas que contribuyen a una buena salud intestinal y a que haya un equilibrio con nuestras bacterias intestinales, lo que llaman microbiota, y se ha visto cada vez más que hay una relación entre la salud del aparato digestivo, del intestino y la salud cerebral. Estos alimentos son el yogur, el tempe, el kefir, el chucrut. La fibra dietética, es decir, la que consumimos con los alimentos, también es muy importante para la salud intestinal porque, por ejemplo, la fibra soluble es prebiótica, es decir, que también alimenta a las bacterias que ya tenemos en el intestino y contribuye a que esta microbiota sea más saludable y que también sea más saludable nuestra salud cerebral. Y también la fibra insoluble contribuye a la salud digestiva porque hace que tengamos menos estreñimiento y hace que circulen mejor las heces por el aparato digestivo. Es decir, que la fibra en general, que está en verduras o en las frutas enteras o en cereales integrales, en legumbres y en todos los productos de tipo vegetal, es muy buena no solo para la salud intestinal, sino también para la salud cerebral. ¿Qué hábitos debemos cultivar para mejorar y cuidar nuestro cerebro, nuestra memoria, nuestra concentración y nuestra función cognitiva en general? En primer lugar, hábitos de alimentación, que si has visto todo lo que he comentado hasta aquí, es una dieta mediterránea, es decir, una dieta rica en verduras, en frutas de diferentes tipos, de diferentes colores, de diferentes aspectos, y también cereales, legumbres, semillas, frutos secos, y el añadir unas cantidades de carne, pescado y también de huevos o leche. Esto sería lo ideal, eliminando el alcohol, el tabaco y, por supuesto, otros productos y otras drogas que pudieran afectar a esta función cerebral. En segundo lugar, el hábito de moverse, es decir, la actividad física o incluso el ejercicio físico, porque esto aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, ayuda a que se produzcan todos estos neurotransmisores, estas sustancias beneficiosas, disminuye la producción de cortisol y también aumenta la producción de algunas neurotrofinas que ayudan a la plasticidad cerebral, a que el cerebro se adapte, ya que tengamos un mejor estado de ánimo, ya que nuestra memoria y nuestra concentración funcionen mejor. Es decir, el ejercicio es fundamental. Entrenar a tu cerebro y a tu mente, desafiarlo, salir de lo que llaman zona de confort, aprendiendo cosas nuevas que te puedan interesar. Puede ser aprender un nuevo idioma, aprender a cocinar, aprender cualquier tipo de actividad, sea la que sea, que te ayude a mantener este cerebro activo y a solucionar problemas y a solucionar diferentes desafíos que se puedan plantear. Aprender a relajarse. Esto puede ser aprendiendo una técnica de relajación, de respiración, de meditación o
cuestiones de este tipo, pero también puede ser simplemente haciendo pausas de descanso, el aprender a despejarse caminando por el parque, caminando por el bosque, escuchando música, mirando el paisaje o haciendo cualquier cosa que te ayude a calmarte, porque esto también contribuye a que el cerebro funcione mejor. La interacción humana, el evitar la soledad, relacionarse con otros. Esto es importante porque somos seres sociales y necesitamos esta interacción para reforzar nuestro cerebro y para funcionar mejor. Este es un aspecto que también es importante no descuidar. ¿Hace falta suplementarse para mejorar la función cognitiva? En el caso de que tengas alguna falta, alguna carencia de vitaminas, minerales o alguna otra sustancia, está claro que hace falta el suplementar y que esto se tendría que hacer con una supervisión médica por parte de algún profesional sanitario. En otros casos no está tan claro, porque si sigues las indicaciones que he dado aquí de alimentación y de hábitos saludables, no tendría que haber muchos problemas, aunque en algunos casos podría ser interesante suplementar en algunos momentos con vitamina D, con algún suplemento de magnesio como el trionato de magnesio, los omega 3 y algún que otro mineral. ¿Hay algún estudio en relación a la suplementación con multivitamínicos y multiminerales en personas mayores de 60 años en las que obtenían beneficios cognitivos con este tipo de suplementación? Lo que pasa es que los estudios son muy escasos. Es posible que en este tipo de personas, conforme va avanzando la edad, como es más fácil que haya algún tipo de carencia, puede ser que dando una suplementación global con este tipo de vitaminas y minerales diversos, puede ser que aciertes en algún tipo de carencia concreta que tenga la persona y esto sirva para que mejoren a nivel cognitivo. Pero, como digo, lo ideal sería siempre hacer algún tipo de supervisión médica para asegurarse de que estás haciendo lo correcto. Recuerda compartir este vídeo por WhatsApp, Telegram o otras redes sociales con personas que se puedan beneficiar de lo que he explicado en este vídeo. Te dejo otros sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.